Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y esto es Vida de Fermentos. Hoy voy a hacer pan de trigo sarraceno o alforfón, como lo conozcas, y además lleva quinoa también. No tiene gluten, no se amasa, no lleva levadura ni utiliza masa madre. Lo que sí tiene este pan es muy buen sabor acidito, notas de nuez, además de que es alto en proteína completa por la quinoa. Si quieres experimentar con el pan más allá de la masa madre o simplemente no tienes masa madre lista y te gustaría poder hacer un buen pan fermentado, pues te invito a que te quedes y conozcas esta forma de hacer pan o panquecas saladas usando la misma masa. Los detalles de la receta te los dejo aquí abajo en la descripción. Es una variación de la receta que aparece en el libro de Sandor Katz de Wild Fermentation. Es muy bueno, te lo recomiendo si te interesa aprender más. Se hace en 5 pasos: remojar, licuar, fermentar, reposar en el molde y hornear. Solo se necesitan granos enteros naturales sin tostar de trigo sarraceno o alforfón y de quinoa. Incluso podrías sustituir la quinoa por amaranto. Claro, solo si lo consigues entero, pues no debe ser amaranto reventado. Bueno, vamos a comenzar enjuagando los granos con agua limpia. Vacíalos a una olla o molde donde los vas a cubrir con suficiente agua porque se van a hidratar. Aproximadamente necesita como el doble del volumen de los granos. Déjalo hidratar de 8 a 12 horas, cubierto con una tapa solo para que no se llene de polvo. Cuando lo abras verás que tiene un poco de espuma y el agua estará un poco babosa. Utiliza un colador, deja que drene muy bien toda el agua que salga y puedes dejar un par de minutos para que termine de drenar lo más que se pueda. Todo vacíalo a una licuadora, o si tienes un moledor de mano, una licuadora de mano también se podría usar. Agregas un poquito de agua, sal y está listo para licuarse. Al principio, cuando empieces a licuar, quizás se atore un poco la máquina, entonces apaga la máquina, mete una cuchara o una pala, le mueves, lo puedes repetir un par de veces y verás que pronto empezará a fluir. La consistencia debe ser como de masa para hot cakes, si te hace falta ajuste el líquido. Vacía la masa a un envase o tazón no metálico para fermentar. Además utilicé 2 envases, uno es de 2 litros y el otro es de medio litro. Y esto es porque la masa se puede hornear o se puede freír en una sartén para hacer panquecas o hot cakes salados. Finalmente lo dejas tapado con un trapo limpio o una manta a temperatura ambiente y lo sujetas con una liga para que no entren moscas pero pueda respirar. Después de 24 horas de fermentar, gracias a la fermentación espontánea de levaduras, bacterias y otros microorganismos presentes en la masa y en el ambiente, verás que habrá crecido, no necesita doblar su volumen, con que crezca un poco es suficiente, pues sigue un segundo reposo que va a ser directo en el molde. Engrásalo y yo le pongo semillas para que no se pegue, depende cómo sea tu molde, pero además queda más rico con semillas también. Vacía la masa ahí en el molde ya engrasado y ensemillado y lo vas a dejar reposar por 2 horas tapado con un trapo. Antes de que den las 2 horas, precalienta el horno a 205 grados centígrados. Cuando pasen las 2 horas, mete el pan al horno y baja la temperatura a 175 grados y hornéalo por 1 hora. Bueno, pues el pan está listo y muchas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. No,